Quiero consultarle a la escritora Pola Oloxiarac, ¿en qué momento se te ocurrió, Pola, escribir sobre Santiago Cafiero? ¿Cómo craneaste la nota? ¿Por qué elegiste escribir sobre el jefe de gabinete? Hola Alfredo, bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, hacía tiempo venía observando a Santiago Cafiero, no solamente sus movimientos, sino también la forma en la que se hablaba de él. Vi en varios sites como videos con él en cámara lenta, de una música toda como sensual, y que decían como es tan canchero y tan capaz para su puesto. Eso me dio bastante gracia. Después veía periodistas también que decían, bueno, ¿con quién te quedás? ¿Con Martín Guzmán o con Santiago Cafiero? Y me parecía curiosa también como la manera en la que se había construido como un anti-Marcos Peña, digamos, cómo había, luego de este reinado de Camperas Uniclo durante el macrismo, él había también regresado al traje, como a esa seriedad abogadil, pero lo había combinado con algo que parecía como el fulgor de un novio de verano, con esas pulseritas de cuero. Sí. Y me pareció curiosa la forma en la que de pronto su discurso, cuando lo empezás a observar, tirria bastante, y me parecía que era interesante, bueno, interpelar al político en eso, ¿no? Salir un poco de la adoración al sex symbol, que me parecía que era como casi la actitud natural del periodismo, o de cierto periodismo, sí, claro. Y interpelarlo por otro lado, ¿no? Que, digamos, ¿en qué consistían estas, esta manera de referirse a las manifestaciones masivas, o también su respuesta a la cuestión de Venezuela? Me parece que está bien como que le exijamos más a los políticos que vanos intentos de piruetas retóricas en el caso de Santiago Cafiero. Quiero preguntar a Pola, por supuesto, ¿qué tiene que ver cómo ella procesó, cómo tomó esta polémica que se generó básicamente por el estilo en que fue escrita su nota? Insisto, fue una de las más leídas por lejos en el diario La Nación. ¿Cómo le impactó, cómo te impactó, Pola, esa polémica a propósito de tu columna, yo diría, tan provocadora desde el punto de vista intelectual? Sí, la verdad me pareció sorprendente que un artículo pudiera mover al presidente de la Nación a likear. No, esto no es periodismo. Me parece que habla de una obsesión con el discurso por sobre los hechos, y eso me parece grave en un momento donde hay tantos problemas en Argentina, desde incendios terribles en Córdoba a 1 millón de infectados por una pandemia. Sobre todo teniendo en cuenta que el artículo lo que hace es como emular el discurso de una enamorada, de una seducida, claro. Y luego al final hay un desengaño. O sea, no se sostiene el enamoramiento, no se sostiene lo que yo te contaba antes, como de, ay, lo lindo que es, y después te pongo el video de él en cámara lenta y una musiquita. Sí. No, hay un desengaño. Y me parece que ahí está lo que en rigor molesta, y que es tan divertido que moleste, porque lo que resulta intolerable es la idea de que haya un desengaño peronista, ¿entendés? Como romper ese corazón. Ese corazón, Argentina, tiene que estar enamorada del peronismo o nada. Eso me parece realmente interesante para analizar y para observar. Sí. Y luego, bueno, como lo que me hablabas de mi ADN literario, la verdad que no es la primera vez que me cancelan o que digamos, pasan estas cosas. Cuando salió mi primera novela, Las teorías salvajes, yo me enfocaba en el progresismo argentino, sobre todo porque me parecía preocupante la manera en la que el guerrillero de los años 70 de pronto era un héroe. Se había convertido como, o sea, digamos, justamente ser víctima lo había vuelto héroe, claro. Como una manera de decir, bueno, acá no va a haber una autocrítica nunca. Y bueno, como hacía una comedia con eso llevó como a ciertos grupos como a pedir mi retractación de la universidad. Bueno, fue como un escándalo pequeño del mundo literario. Y bueno, eso fue como mi debut. Así que sí, no es la primera vez. Y no va a ser la última tampoco. Quiero preguntarle a la propia Pola Oloxiarac, desde su condición de escritora, desde su condición de agente cultural,
¿Cómo ve la Argentina? No sé si quiere meterse tanto en los temas políticos, pero una mirada global de qué es lo que está pasando en la Argentina. Digo, con el tema de la pandemia, con el tema de la grieta cultural, en general, una mirada. No sé si, Paula, te atreves a hacer un comentario sobre esto. No, me parece grave lo que pasa. Me parece grave que haya 1 millón de infectados y que las personas que sostuvieron el discurso de la cuarentena eterna y absoluta de pronto desaparezcan y se laven las manos, aunque por supuesto que había que lavarse las manos en la pandemia, pero ese no era el sentido. Me parece increíble que el gobierno de científicos se haya convertido en esto. Me parece increíble que haya tantas asociaciones, de científicos, de especialistas de la salud, de pediatras, que se hayan quedado amordazados todo este tiempo. Me parece increíble que los niños pequeños estén completamente fuera del interés del Estado. O sea, no sé, conozco muchos casos de jardines clandestinos. Sí. O sea, me parece increíble que así como tenés un dólar blue, tengas que también tener como jardines blue para que los chicos puedan socializar y su vida no esté coartada. O sea, incluso como para los niños con discapacidades. Me parece también muy grave que haya tantos recursos para controlar el discurso, desde la creación de este ente nodio, que lo que busca es observar cómo funciona el discurso de los medios, claro. Pero como depende del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene la facultad de castigar, o sea, no sabe si por otro lado va a haber otro ente que es el que se dedica a castigar. Entonces esta conjunción entre vigilancia y castigo en torno al discurso me parece grave. Y también, la idea de que el gobierno nuevamente esté creando un medio propio. Es lo que hablábamos antes, como esta obsesión con el discurso como única, digamos, como forma de desprecio por los hechos. Si yo lo narro diferente, el hecho va a cambiar. Es como una especie de voluntad literaria que en el caso del gobierno es absolutamente mediocre, porque los argentinos no pueden comer la literatura estatal que va a aflorar a través de estos medios y a través de estas medidas. Así que, no sé, no me gusta lo que está pasando y espero que encuentre lo antes posible un rumbo. Me parece también increíble que convivan tantos discursos donde por un lado tenés como, como recapitulando, el peronismo no era así. El peronismo tenía sentido del humor, siempre tuvo picardía criolla. Me parece que todo este episodio un poco como marca que acá hay una falta absoluta de sentido del humor. Yo creo que si vos le hacías una nota así a Carlos Menem, o la ignoraba, o en todo caso te mataría bombones y se mataría de risa. Entonces, esta idea, o sea, donde vos tenés como un discurso militante por el pueblo y por otro lado la actitud de la Liga de Ama de Casa de los años 50, como entre puritana y pacata y horrorizada porque criticaste, me parece grave, porque es paupérrima, porque habla de un empobrecimiento cognitivo total. Y eso no puede ser bueno para nadie. Simplemente para agradecerle, Paula, su participación y si quiere generar una pequeña reflexión final. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Creo que solo agregaría que no perdamos la esperanza y bajo ningún concepto perdamos el sentido del humor. Poder reírnos del soberano es esencial. Tenemos que poder reírnos del soberano, aunque al soberano no le guste. Sin eso no hay libertad mental, no hay libertad ciudadana, y creo que de eso depende todo lo demás, toda nuestra felicidad, quizás, porque tenemos que poder ser guardianes de nuestra soledad. Así que les deseo eso a todos. Un beso.